o algunos hermanos o personas que están llevando la obra a cabo, pero no precisamente la obra de Dios, no precisamente el evangelio del Señor. Las personas tienen temor de anunciar el verdadero evangelio que lastima a las personas, y muchos dicen, oye, si la intención es ganarlos, no perderlos. Pero se les olvida que la obra no es de los hombres, sino es del Señor. Y aún con las palabras más fuertes que el evangelio nos anuncia, los hombres son sanados. Si los profetas no llegaban a decirles, oh pueblo, Dios les ama, pero hoy vengo a hablarles un poco fuerte de su palabra. Espero que nadie se ofenda y que todos vayan al Señor de buena gana. Hermanos, los profetas hablaban de parte del Señor. Es más, el Señor mismo hablaba a través de los profetas. Los usaba como trapos, como títeres, y era la voz de Jesús la que se escuchaba a través de sus profetas. Lo mismo pasó en Cristo mismo. Dios mismo hablando en ese cuerpo terrenal que nuestro Señor Jesucristo usó. Lo mismo pasó en los apóstoles también. Todos hablaban de parte de Dios. No hay uno solo que haya hablado, que esté aquí documentado en la Escritura, que haya hablado su propia palabra. Aun cuando el apóstol Pablo en Corintios dijo, esto no es de Dios sino de mí, es inspirado por el Espíritu Santo también. Pero todos los hombres, aún nosotros también, cuando hablamos en un púlpito o cuando evangelizas en la calle o cuando predicas, es Jesús hablando a través de ti. Yo sé que la carne impide creer y asimilarlo, y muchos podrían decir, ¿cómo? Así es, hermanos. No podríamos decir cosa alguna que provenga del pensamiento de Dios, a menos de que fuera Dios mismo usándonos para poder hacerlo, hermanos. Entonces, en el estudio hoy de Romanos, yo le puse el nombre de los recomendados por Dios. Suena como bien. Yo sé que muchos aquí dirían, no somos recomendados, somos indignos. Yo lo sé también, yo soy de ellos. Y peor con el siguiente tema que te voy a dar. Es los recomendados por Dios, y después como un subtema es, el Señor honra a quienes le honran. Es bíblico, hermanos. El Señor honra a quienes le honran. Y yo sé que muchos, insisto, diríamos, ¿cómo el Señor me va a honrar a mí si la honra es de Él? Bueno, qué bien tener esa humildad, pero la realidad es que Dios honra a quienes le honran, hermanos. Y en el estudio de hoy nos vamos a dar cuenta de ello. Si sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, aquí hay muchos nombres que son honrados por el Señor, por eso los exalta y los recomienda como héroes de la fe, así como los héroes en Hebreos, aquí los héroes en Romanos 16. Nombres que aparecen una sola vez, o nombres que nunca habíamos leído, que escuchamos, que son recomendados por Dios, porque el apóstol Pablo habla bien de ellos, y que Dios mismo les está honrando para que tú y yo digamos, wow, con estos hombres que aparecen aquí, qué tremendo estas mujeres que no hay algo documentado que hayan hecho en cierta forma, pero sabemos que hicieron cosas tremendas. Y le pido al Señor que hoy me ayude para poder exponer su palabra y que sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Abre tu Biblia, hermano y hermana, en Romanos 16. Y vamos a empezar desde el capítulo 1. Dice, en nombre del Señor, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo.
Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte y a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están en ellos. Saludad a Fígolo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres recomendados por Dios? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres a los que Dios honra? E insisto, ¿por qué les honra? Porque aquí son nombrados, hermano. Imagina que tu nombre fuera anotado aquí en este libro. Imagina que de pronto aquí viéramos el nombre. Saluda al pastor Rogelio, a Emanuel, saluda a Erika y a Sabrina, a Iván y a Cheli, saluda a Judith y a John y a Mariana y a Francisco, saluda a Daniel y a Linda. Imagina, hermano, imagina a esos hombres. La Biblia habla en Apocalipsis que aquellos que han muerto en Cristo tienen conciencia y saben que aún Jesús no ha venido, y están diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Ellos saben. ¿Por qué dicen hasta cuándo? Porque hay un tiempo en su mente, aunque no viven con un cronómetro o en una hora cronológica, pero ellos saben que el Señor Jesús no ha venido aún. Estos hombres, hermanos, serán conocidos por ti y por mí el día que el Señor venga. Aquellos que sean salvos los van a ver y vas a saber quiénes eran esos hombres que el Señor previamente recomendó y que honraban. ¿Te das cuenta que siempre queremos ser, y en muchas iglesias, levántate como David, como Gedeón, como Moisés? Levántate como Febe, hermana. Levántate como Priscila y como Aquila. Levántate como Epeneto, levántate como María. Hombres que no son tan famosos, pero que el Señor está honrando por el trabajo que hicieron. Ahora cabe mencionar, mira cómo el apóstol Pablo está reconociendo lo que hicieron por él. Estuvieron en cárcel, murieron por él, estuvieron pasando cosas por Pablo, defendiendo a Pablo, cuidando a Pablo. Es sorprendente. No se defendían a ellos mismos, no veían lo suyo propio, sino veían lo de Pablo. Sabían, introducidos ahí a la vida del evangelio, para que ellos pudieran ayudar en medio de la tormenta a cumplir la comisión que el apóstol Pablo tenía, y todos los apóstoles también. Comenzando con Febe, hermanos, vamos a tocar un tema muy importante por el cual hay mucha discusión en la iglesia, pero espero en el Señor Jesús que hoy pongas tus oídos atentos y dispongas tu corazón a poder recibir esta enseñanza que el Señor nos va a dar hoy. Febe puede haber sido una persona que entregó personalmente la epístola de los romanos. Imagina eso. Febe pudo ser aquella que llevó la carta a los romanos. Una mujer, hermanos. Digo, no por echar de menos a ti, hermana, sino una mujer. Una mujer está hecha para ser protegida por un hombre. Aunque tenga un carácter fuerte y aunque sea dura en su manera de disciplinar o al hablar, está hecha para ser cuidada por un hombre. Y el Señor eligió, muy probablemente, te hablo de un 99%, a Febe para llevar la carta a los romanos, personalmente. Ella recibió las sinceras recomendaciones de Pablo. Ella misma recibe, Pablo la está enviando y en su carta dice: cuídenme a Febe. Reciban a Febe, trátenla bien como a cualquiera de ustedes y denle todo lo que necesita. Es muy interesante, hermanos, ver que los primeros 5 nombres o 6 ahí nombrados que Pablo menciona, del versículo 1 al 6, los 3 primeros, los tres que aparecen continuamente son de mujeres. Cuando se trata del servicio al Señor, aparecen las mujeres.
Las mujeres en ninguna manera ocupan un lugar secundario como muchas iglesias han comenzado a trabajar. Confunden la parte ministerial o confunden la parte del pastorado con que la mujer es segunda. Y la ven así como de una manera secundaria y la comienzan a sacar, casi a erradicar. Ya no aparecen, ya no están ahí. O ya en verdad no pueden hablar, se toma la palabra de una manera literal y está prohibido que las mujeres abran la boca en las congregaciones. Y eso es un error, hermanos. Sé que viene en la Escritura, pero hoy, si hay el tiempo, el Señor nos va a permitir poder entender esas partes que de pronto pueden confundir el ministerio de la mujer o la vida cristiana dentro de la iglesia. Les recuerdo que las hermanas, y hermana te recuerdo, tú no eres secundaria en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:7 que son coherederas de la gracia de vida. El Señor le está diciendo a Pedro y Pedro le está diciendo a la iglesia: cuidado con tratar a la mujer de otra manera que no sea como vaso frágil. Cuiden a la mujer como el vaso frágil. Y dice más adelante, porque ellas son coherederas de la gracia y de vida. Son coherederas juntamente con Cristo, como tú y como yo. Y su fidelidad será recompensada en el tribunal de Cristo. Entonces, cuando se trata de trabajar fielmente para el maestro, no hay diferencia entre mujer y hombre. Como personas, hermano, cuando se trata de trabajar fielmente y de seguir al Señor, la mayor parte del tiempo son las mujeres las que colaboran y están de frente en la batalla contra las cosas del mundo. Lo vemos cuando el Señor Jesucristo resucitó y que les llegó ahí la voz que había resucitado. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se pararon y fueron a ver la tumba, aún sabiendo que podían matarles? Mujeres, hermanos. Corrieron a la tumba las mujeres y llegaron a ver qué había pasado, no les importó. ¿Qué pasó también cuando el apóstol Pedro es sacado por el Señor, cubierto en su manto, y pasó esa oposición en cuanto a la cárcel en la que estaba metido? Tocó en la puerta y ¿quién abrió? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue a preguntar? Una mujer también. ¿Quién toca? Soy yo, Pedro. Y regresó la mujer. ¿Qué es Pedro? Supongo que todos los varones, hermanos, estaban escondidos en un rincón. De seguro vienen a matarnos a nosotros. A ti no te van a matar, eres mujer. Diles que no estamos escondidos ahí. No es raro, hermanos. No es raro. Pero la mujer dio la cara ahí también. Todos servimos al mismo Salvador como sus siervos amantes, aunque con diferentes capacidades. La mujer no puede hacer lo mismo que el hombre y el hombre no puede hacer lo mismo que la mujer. El cristianismo bíblico, hermanos, el cristianismo bíblico reconoce también a la mujer, porque la misma Biblia reconoce a la mujer como diaconisa, una servidora. Recuerden que diaconisa es una persona que servía desinteresadamente, no viendo quién merecía ser servido, sino ella servía simplemente porque sabía que era su papel. Pero te recuerdo también que los diáconos tienen gran autoridad en la iglesia del Señor. Ella tenía también autoridad, que en el momento de acomodar el orden de los ministerios, probablemente el consejo de los hombres en la iglesia determinaba qué hacer o qué no hacer. Obviamente vemos que los apóstoles eran hombres, pero eso no quiere decir que no escuchaban jamás consejo de una mujer, o que le decían a una mujer: tú no puedes servir porque eres mujer, tú debes de callarte y no hablar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces el cristianismo bíblico sano, hermano, reconoce a la mujer también. A pesar de lo que digan los críticos, siempre se ha dignificado en la Biblia el trabajo de la mujer y ha permitido que las mujeres creyentes encuentren satisfacción y gozo en la persona de Cristo al momento de servir. Dios quiere que sirvan, Dios quiere que pongan el ejemplo. Hoy vemos en muchas sociedades que comienza a entrar al cristianismo, o grupos que se dicen ser cristianos, que están o en el extremo de tener mujeres a cargo de una iglesia como pastoras, que eso es un error, no es bíblico, o en el otro extremo de tenerlas como si fueran nada, como en el Antiguo Testamento en los inicios. La mujer no vale nada. Y están en un error. En Cristo Jesús ya no hay diferencia, hermanos. Salva por lo mismo y de igual manera reconocerá tanto mujeres como hombres, así como lo está haciendo en la carta de los Romanos, capítulo 16. Reconozcan a Febe, reconozcan a esas mujeres que aún han pasado por tribulación al grado de poner su vida por la mía. Febe era hermana
de los demás, pero también era servidora. Pablo lo está aquí mencionando y Pablo la reconoce como hermana en Cristo. Al hablar de hermana en Cristo, yo sé que entre nosotros nos decimos hermanos y muchos les da pena decir hermano, prefieren por el nombre, pero el nombre hermano dentro de la iglesia tiene mucho peso, mucho peso. Cuando yo le digo hermano a alguien, estoy reconociendo como Pablo que él es parte de la familia celestial y es un acogedor término familiar. Cuando nos decimos hermanos, decimos, tenemos un padre, pertenecemos a la misma familia, ya no somos desconocidos. Tú con la gente de afuera que no son cristianos te llaman por tu nombre, Pedro, Juan, ¿sí? Entre cristianos deberíamos de llamarnos hermanos, hermano, hermano, y recordar que tenemos un padre, el cual nos amó tanto que envió a su único hijo para que muriera por nosotros. Es importante mencionar esa palabra hermano. Por eso aquí Pablo no únicamente dice, ahí te envío a una mujer que va a ir, sino dice a una diácona, a una diaconisa. Es mi hermana en Cristo. Tómenla como parte de la familia. Ella servía en la asamblea local de la iglesia en Cencrea, una ciudad en un puerto localizada cerca de Corintio. Hechos 18:18 nos dice, si quieren vayan ahí conmigo. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y luego navegó a Siria y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Cencrea era la iglesia que se estaba reuniendo cerca de este puerto localizado en Corintio. Febe era una servidora o una diaconisa de la iglesia en Cencrea, de la iglesia del Señor. Esta palabra de diaconisa se usa en un sentido general para hablar de servidores, hermanos, pero a veces también esa palabra diácono está como muy fuera de lugar. Es como el que hace el aseo. Ese es el diácono y no, hermanos. La realidad es que el diácono tiene mucho más trabajo que hacer. El diácono es el que está encargado de muchas cosas en la congregación, como más adelante lo vamos a ver. El diácono tiene peso, el diácono tiene autoridad, el diácono puede enseñar, puede reprender, puede exhortar. El diácono puede denunciar, el diácono puede morir predicando el evangelio también. Así como Febe también estaba dispuesta a hacerlo. La iglesia primitiva siempre habla que estuvo también ordenando diáconos. No se hace más mención de diaconisas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay un pasaje interesante. ¿Se acuerdan? En 1 de Timoteo capítulo 3 se está hablando de los requisitos para los ancianos y diáconos. Y de pronto en ese mismo contexto dice, y las mujeres sean piadosas, no calumniadoras. ¿Sí me explico? Porque sabe el Señor que una mujer con autoridad, con la herencia de Eva, puede perderse fácilmente. Y ese espíritu o ese demonio como Jezabel puede entrar a la mujer fácilmente por confundir el llamado. Reconoce a la servidora, reconoce a una diaconisa, pero dice, hey, momento, no seas calumniadora. ¿Por qué? Nos conocerá el Señor. No andes en chismes. Enseña a las mujeres más jóvenes, porque sabe que una mujer simple, no sé si tú has visto en la televisión alguna mujer que sea pastora, apostoliza, profetiza de las naciones. ¿Qué actitud tiene esa mujer? ¿Qué actitud tiene? ¿Tú has visto en la televisión, en enlace, alguna como Ana Méndez, por ejemplo, o Ana Maldonado? ¿Qué actitud tienen ellos como si fueran Dios mismo ordenando y haciendo, decretando, estableciendo? Esas son de las herejías que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la mujer. Sí sirve y sé parte de la iglesia, pero cuidado, hazlo con mucho cuidado, porque una mujer con autoridad fácilmente puede perderse, igual que el hombre. Pero a la mujer se le da mucho platicar, a la mujer se le da mucho murmurar. A la mujer se le da mucho poder seguir la tradición de nuestros primeros padres como Eva. Tomar ella las riendas e ir y caer en pecado. La misma Biblia dice, tengan cuidado, porque por la mujer entró el pecado. Pero eso no quiere decir, hermanos, que tengan más trabajo que los hombres. Los hombres tenemos mucho más trabajo.
Porque tenemos que estar en protección por arriba de las mujeres. Es decir, tenemos que dar el ejemplo, porque obviamente cuando un varón no se levanta como un varón bíblico, la mujer dice, quítate que ahí te voy, porque tenemos que cumplir el ministerio, y lo que sucede es que los papeles se invierten. Y la mujer comienza a ser papá, mamá, proveedor, protector, porque la ausencia del hombre hace que la mujer esté obligada a responder. Por eso es una ayuda idónea, por eso van de la mano. Y en la iglesia es igual. Este término servidora o diaconisa, aunque no aparece más que aquí en Romanos 16, está viendo que Febe no era una mujer con toda la autoridad para llegar y decirles, ya vieron, me mandó el apóstol Pablo, recíbanme. Sino que era una mujer que guardaba las cualidades de un verdadero cristiano y los frutos del Espíritu, que eran amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Porque era una verdadera cristiana. No era una mujer que iba a transgreder la ley o tener una imagen como recomendada y iba a llegar con esa autoridad que no le correspondía. Si era una mujer recomendada, hermanos, si era una mujer honrada por Dios, cumplía con las cualidades de una mujer ejemplo, tanto para la iglesia como para las más jóvenes, para enseñarles cómo debía de ser una verdadera cristiana. Entonces, ¿la iglesia primitiva tenía a cargo diaconisas? Por supuesto que sí. No hacen mención de diaconisas más que en Romanos ahí, pero ¿qué hacemos? ¿Borramos el texto? Pues obviamente no, ¿verdad? Ahí está, diaconisa servidora. Aunque no se haga mención. A la mitad de la lista de los requisitos para diáconos, es ahí donde muchos hermanos dicen, aquí no aparece, entonces, ¿quién sabe a qué se refiere en Romanos? Pero en 1 de Timoteo 3 no dice diáconos, y justo a la mitad, Pablo agrega esta anotación y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Justo en medio. Entonces, ¿se refiere a las mujeres de los diáconos? ¿O mujeres de la asamblea? O sea, es decir, ¿se refiere a las esposas nada más como esposas y que den buen ejemplo? ¿O se refiere a que las mujeres también pueden servir y dar el ejemplo? Se refiere a que las mujeres también pueden servir y dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo uno este intermedio que entra ahí de mujeres en el llamado a los diáconos y ancianos y lo uno a Romanos 16, pueden servir, hermanos. Pueden servir en sus ministerios y poner el ejemplo y levantar una congregación. Mira, sucedió algo. Yo estuve hablando en una iglesia en donde una mujer dominaba la iglesia y era la que estaba, ella decía, yo sé que no puedo ser pastora, pero era pastora sin el nombramiento. Ahora, existen dos problemas que tuve yo esa plática con los hermanos de la iglesia del centro, con uno de ellos, y le decía, a ver, entonces, si la Biblia dice que queda prohibido que la mujer enseñe en las congregaciones, refiriéndose al día del culto, al día de reunión, entonces yo voy y veo que hay un lugar en donde la mujer es la que está predicando los domingos y enseñando al hombre, y está como una autoridad de Dios ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿La vamos a dejar? Y él me dijo algo muy cierto que yo acabo de comprobar. Si están haciendo las cosas bien, el resto de las cosas bien, ¿qué hacemos? ¿La quitamos y que la iglesia se termine? O sea, nos metemos a decirle a Dios, Señor, te equivocaste, se están levantando, pero es una mujer, esto está mal, vete de aquí, hermana, en el nombre de Jesús, porque yo no únicamente soy pastor de una congregación en San Sebastián el Grande, sino soy pastor de la iglesia de Jesucristo. No tienes derecho de estar aquí. ¿Y que la iglesia muere? No. Yo creo que lo más sano es enviar a alguno de nosotros para que vaya allá y se ponga a cargo si los hombres no están preparados. Pero ese no fue el problema de la mujer, sino fue el problema de la pereza de los hombres, hermano. Y que el Señor detonó ahí la obra, empezó a congregar y la mujer tuvo que ponerse ahí a enseñar. Pero no es porque ella quiera hacer siempre, sino porque el hombre no hizo nada como le correspondía. No puedo prohibirle, ¿estás de acuerdo? Yo sé que no está bien, pero ¿qué está peor? ¿Dejarla que esté guiando a la iglesia en lo que se levanta algún varón que el Señor lo levanta? ¿O decirle quítense y la congregación se termina? ¿Qué creen que sea mejor, hermanos? Definitivamente el ministerio pastoral de la mujer no es bíblico. No es bíblico, pero de predicar la palabra en la calle, con mujeres, hospitales, claro que sí. Por supuesto, de evangelizar, de servir aquí, de cuidar, de visitar la cárcel.
Por supuesto que sí. Por supuesto. Es más, mucha obra se ha dejado de hacer porque el cristianismo supuestamente sano ha bloqueado tanto a la mujer que la mujer lo único que quiere es cocinar y limpiar la mesa. Y no, hermanos, hay tanto poder en la boca de las mujeres cuando se dejan ser usadas por el Señor Jesucristo que la iglesia ya hubiera avanzado muchísimo más en número de creyentes si la mujer hiciera su trabajo como es. Entonces las mujeres, obviamente, con esta autoridad de diaconado como Febe, deben de ser mujeres honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso es el requisito. Y no se refiere únicamente a las mujeres de los diáconos o a las mujeres de los pastores, de los ancianos o obispos. Cuando hable obispo, anciano, pastor, es lo mismo, ¿ok? No se refiere a las mujeres, es decir, que den buen testimonio las mujeres porque su esposo es pastor. No, ellas tienen un papel importante que cumplir. Y así como el llamado a los diáconos, no únicamente, mi hermano, es un llamado para los diáconos, sino para todos los cristianos tienen que ser maridos de una sola mujer, no dados al vino, no con deseos de ganancias deshonestas. Todos los cristianos. Lo que se refiere aquí a estos requisitos habla que no vaya a entrar ningún lobo vestido de oveja. Es decir, que los que entren tengan los requisitos, mas no quiere decir que el resto están exentos de cumplir los requisitos. Todos tenemos que cumplir los requisitos porque cuando te ven a ti diciendo soy cristiano, voy a esa congregación, ven a Jesús. Entonces tienen que verte íntegro, entero, hablando de Jesús, no avergonzándote del evangelio jamás, sino diciendo soy cristiano. Jesucristo murió por mí. Por eso te digo que es tan importante llamarnos entre nosotros hermanos, porque la gente nos reconoce como hijos de Dios. Entonces, ¿se pueda o no sustentar bíblicamente el cargo de diaconisa, hermanos? Aparte de Romanos 16, debemos reconocer el trabajo de una diaconisa. Aunque la Biblia diga que no, debemos reconocer el trabajo de una diaconisa, de una hermana que está a cargo de la iglesia, que llega y hace cosas, que habla, que visita, que va, que está enviando, por ejemplo, palabra todos los días, que tiene comunión con las hermanas. Es un gozo para mí ver que cuando estamos ausentes no se separan todas las semanas, sino algunos de ustedes tienen comunión y se ven. Si no lo haces, te exhorto a que lo hagas, es parte de la vida cristiana. No somos únicamente de domingos, hermanos. Las diaconisas tienen que ser reconocidas por el trabajo que hacen. Viven para Cristo y viven para la iglesia del Señor Jesús, sirviendo de cualquier manera, tenga o no tenga oficialmente el título de diaconisa. La santa mujer piadosa que ejerce este ministerio tiene que ser reconocida y recibida con mucha honra como cualquiera de los otros hombres. Cualquiera, hermanos. Si entendemos el propósito de los diáconos masculinos, podemos entender la necesidad de diaconisas también. Si sabemos que es tan importante la parte del diácono, tenemos que entender que también es de suma importancia la parte de las diaconisas. Porque si estamos hablando que el hombre ministra hombres y mujeres a mujeres, ¿cómo una mujer que no tenga estas cualidades va a poder ministrar a una mujer o ayudar o aconsejar? Pues sería un ciego guiando a otro ciego. Estas mujeres se levantan, cumplen los requisitos y son reconocidas. No únicamente por lo que nosotros queramos o que nos caiga bien o porque la mujer es muy movida, sino porque presenta los frutos, los requisitos son cumplidos. Y esto lo podemos ver en la palabra. ¿Qué es el origen de los diáconos? ¿O cómo es que esto comienza a pasar? ¿Qué es lo que hacen los diáconos? ¿A quién está recomendando el apóstol Pablo en Romanos 16? Vamos a Hechos 6:4, hermanos. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1, Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, viudas porque morían sus esposos predicando el evangelio, estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ¿la qué dice?
¿Qué fue más importante para ellos? La palabra de Dios. Para servir a las mesas. No es justo. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y qué? En el ministerio de la palabra. Aunque aquí no diga buscamos mujeres, los hombres que eligieron, los cuales el apóstol está mencionando en Romanos 16, son hombres llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si esta mujer, como las otras 5 que son mencionadas, son ahí honradas y son reconocidas, es porque eran mujeres llenas del Espíritu Santo, porque no existiría dentro de la Biblia un diaconado o una diaconisa mencionada y recomendada que no tuviera esos frutos, o que no estuviera llena del Espíritu Santo. Puedes decir, pues espérame, pero Judas no es recomendado, hermanos. Aparece en la historia, pero no es recomendado. Aquí hablamos de personas recomendadas por Pablo, a las cuales los encarga como si fueran él mismo, y los cuales son honrados por Dios. Porque sus nombres aparecen ahí, llenos del Espíritu Santo. Porque el diaconado, yo me gocé estas veces que he salido fuera, yo me voy y no soy indispensable, gloria al Señor. La iglesia camina sola, hermanos. Los diáconos se encargan de lo suyo. Quien predica la palabra, predica. Y yo puedo cumplir en llevar el evangelio a un lugar en donde no lo hay. Ese es el trabajo de los diáconos. De esa manera la iglesia seguía creciendo, porque vemos más adelante que dice, y así el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los diáconos eran llenos del Espíritu Santo, en realidad cumplían los requisitos, y así los predicadores se iban a predicar la palabra sin descuidar la congregación. Entonces estos hombres y estas mujeres eran ellos, hermanos. Había la necesidad de ministrar a las viudas en ese entonces. Eran necesitadas. El problema que todos se tomaron tan en serio la predicación del evangelio que todos estaban predicando y a todos me los mataban. El número de viudas era grande. Ahora, ¿por qué las mujeres no se veían aún entonces predicando? Por los niños, el cuidado. La iglesia estaba apenas agarrando forma, pero llegó un momento en que con tanta viuda, con tanto hombre ausente, las mujeres se pusieron a trabajar, hermanos. Se pusieron a trabajar, a ir a visitar a la cárcel. Imagina ese tiempo. A veces lo vemos como un cuento, cuando nos contaban el arquita de Noé y veíamos la arquita chiquita y los monitos. No, esto es algo terrorífico. Imagina en ese entonces ir a una prisión en donde tienen a los odiados cristianos. Imagina una mujer como tú, igual, con un corazón, con tu edad, con temor, yendo a llevar ahí cosas, comida escondida, y después sacar una carta y esconderla con el pavor de los asesinos en ese tiempo. No era cualquier cosa. Este cargo no se ganaba únicamente con la bonita sonrisa, o con que llegaras temprano, o con que barrieras muy bien, sino se ganaba porque en verdad cumplías los requisitos y estabas dispuesto a morir por Jesús. No era cualquier cosa. Hoy en día vemos el montón de diáconos, pero no cumplen los requisitos. Uno, a lo mejor entre todos, daría la vida por la predicación del evangelio. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a veces cualquier detalle entre nosotros, cualquier cosa que veo de la hermana o del hermano, cualquier cosa que no me gusta, cualquier cosa que hable, ya es motivo de calumniar, de murmurar, de empezar a criticar. Y es motivo ya para que el diablo comience a ver y entre a la iglesia y empiece a hacer destrucción. Estas mujeres no estaban dedicadas a estar calumniando. Oye, fíjate, Febe, que el otro día vi que Pablo ahí se me quedó viendo, no me saludó. Hermanos, ellos estaban dispuestos a morir. A ellos no les importaba el servicio que hacían, si era reconocido o no. Ellos lo que querían era servir. Y ellos decían, y si tengo que morir, voy a morir. Pero hoy en día el diablo está tan avanzado ya, haciendo tantas cosas porque le queda tan poco tiempo, que ha puesto toda una visión delante de nuestros ojos errada. La publicidad, las cosas, las falsas doctrinas, el que todos queremos recibir y todos queremos al Dios aladino que me va a cumplir lo que yo quiera. Todos queremos establecer el reino y decretar y decir, y yo confieso y declaro que la victoria es mía. Esas burradas antibíblicas están alejando la visión del cristiano, y la cosmovisión se ha cambiado.
Entonces piensan que la vida cristiana es una vida agradable, en donde todo lo que hacemos nos gusta hacerlo y lo disfrutamos. Y te digo algo, no. A nadie le gusta ir a una prisión llena de pestilencia, con guardias ahí viéndote, observando, a ver si haces algo para matarte. A nadie le gusta ver cruces en todos lados y decir, esta puede ser para mí. A ninguno le gusta ver el sufrimiento y entrar dentro del sufrimiento. La vida cristiana es así, hermanos. La vida cristiana no siempre es estar mal y vivir de una manera miserable. No siempre. No siempre. Pero la mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí, porque primeramente sufres por abandonarte a ti mismo. Los jóvenes, por ejemplo, sufren en estar dejando las cosas de jóvenes. La moda de jóvenes, la música de jóvenes, las actividades de los jóvenes. Es difícil para el joven que vive dentro de este globo terrestre lleno de peste. Es muy difícil, pero lo tenemos que hacer. Y cuando comienzas a hacerlo, niño, joven o adulto, y comienzas a parecerte a un verdadero cristiano, comienzas a olerles mal, aunque para el Señor hueles delicioso. Comienzas a oler mal, comienzas a caer mal, todo comienza a ponerse en tu contra. Por eso el apóstol Pablo reconoce a esta gente, no por su cara bonita y su sonrisa muy amigable o su carisma, sino que eran personas que estaban dedicadas al servicio de los santos y aún a morir a causa del evangelio. Es eso, hermanos. Y a veces es tan fácil para nosotros querer llegar al ministerio como si fuera únicamente de aptitudes que podamos tener. De hablar muy bonito, de orar muy bien, de leer perfecto y de tener una sonrisa muy bonita que llame la atención de los demás. Judas tenía también esas características, por eso era el tesorero y por eso los apóstoles pasaron desapercibidos los planes macabros de Satanás a través de Judas. Porque la pintaba bien, hermanos. Era como muchos de nosotros que parecemos bien cristianos y a oscuras nos parecemos más a Satanás. Entonces, esta función principal del diácono, desde la iglesia primitiva, servían para que la predicación de la palabra continuara en lo que ellos se quedaban a cargo de la iglesia, hermanos. ¿Sabes lo que es a cargo de la iglesia? Todo, cada detalle mínimo. Aquí no tenemos muchas cosas que hacer, pero sí las hay. Si tú no has servido, vente en la mañana para que veas todo lo que tenemos que hacer. Desde poner el café, prender las luces, lavar los baños, barrer, trapear, regar las plantas, quitar que los polvos y hacer un montón de cosas. Conectar el sonido, sobran. Barrer la cochera aquí en esta calle, mañana ya aparece un basurero aquí afuera. Pero eso no es únicamente lo que hace el diácono o el servidor. También ellos están al pendiente de la iglesia. Están visitando las casas de los que están alejados. Ellos se encargan y entienden. Muchos piensan que el trabajo del pastor es visitar al enfermo, estar todo el tiempo visitando las casas, hacer buenas obras, llevar de comer, estar orando ahí casa por casa, hablando con cada hermano. Es un error, no somos sacerdotes católicos, hermanos. El trabajo nuestro, como dice aquí en los Hechos, es la predicación ¿de qué? De la palabra, hermanos. Ese es el mejor trabajo que un pastor puede hacer. Estudiar y meterse ahí con temor a estudiar la palabra para que lo que enseñe en verdad sea fiel. Y enseñando la fiel palabra, la iglesia pueda crecer. ¿Qué hacen los diáconos entonces? Hacen el trabajo que de pronto los predicadores ya no pueden hacer. Porque el Señor llamó predicadores para que predicaran. Y llamó diáconos para que sirvieran. No para ser los sirvientes de la iglesia, sino para ser los servidores de la iglesia. Es decir, estar al pendiente, orar con algunos, tener ojos abiertos, congregarse, juntarse, tener reuniones y ver qué hace falta, qué hacemos. Mira, hay que ir con aquellos, vamos para allá, vamos a hacer. El Señor es lo que quiere. Tú que has sido nombrado como un diácono, debes de ponerte la camiseta del diácono en verdad. Si no, pues únicamente vas a salir de aquí sucio por haber limpiado. Es un trabajo, hermano, reconocido por el Señor. Por ejemplo, a veces pensamos también que es cosa del pastor llevar a cabo las finanzas, el cuidado del pueblo, la mantención de la propiedad, del edificio, el mantenimiento, barrer, trapear, venir, juntar, ver los detalles que los demás no ven. Error.
Ese es trabajo de los diáconos también junto con el pastor, obviamente. El trabajo del diácono, el trabajo de estos diáconos era aliviar la carga de los apóstoles, de los que predicaban en ese entonces, porque los apóstoles tienen un nivel que hoy ya no hay. Era diferente, eran portavoces de Cristo, hacían lo mismo que Cristo hacía para que el evangelio comenzara a nacer. Por eso yo hoy abrazo y defiendo bíblicamente que no hay más apóstoles verdaderos. Ellos tuvieron dones extraordinarios. Ya no hay dones extraordinarios. Sí hay dones, por supuesto, pero no extraordinarios. Entonces ellos están representando esa parte ahí, como de estos predicadores, pastores. Eran los primeros, hasta que empezaron a instituir y a ordenar ancianos, o pastores, o obispos. Ya la carga cambió. Ellos prácticamente ya dijeron, ya vamos a cumplir, a morir, ya vamos con el Señor, ahora va para ellos. Pero la función esta es para aliviar la carga de los pastores, de los predicadores. Es para eso. Es como si en una iglesia sucedió esto. De pronto se llenó de nieve la congregación. Muchos ahí que no tienen un ministerio dicen, pues nevó, no voy a ir. Los diáconos piensan más allá y dicen, no, ¿cómo no? Tenemos que ir. Y el pastor es el que nunca puede faltar. ¿Están de acuerdo que cualquiera de ustedes puede faltar, pero el pastor no? No, faltó el pastor. ¿Vieron algo de Soldados de Jesucristo que les envié el otro día? ¿Cómo que el pastor faltó? ¿Y cómo que tú faltas, hermano, también? Pero este pastor está en la nieve y está barriendo la nieve, hermanos. Y barriendo y está preocupado, y el culto comienza a las 11 y con pala y de pronto desesperado y se siente solo, como muchos de nosotros, que no es mi caso. Agradezco que los hermanos ayudan tanto. Pero este hermano casi llorando por abrir el culto, y de pronto casi escucha su equipo de diáconos, hermanos, atrás con un tractorcito y una ¿cómo se llaman? Un tractorcito de los que levantan ahí la nieve. Y todo el equipo de diáconos, ya llegamos. Eso lo vivimos aquí cuando se inundó. Yo venía pensando, soy honesto, no, pues me la voy a aventar yo solo. Pensaba en Emanuel y Sabrina, que normalmente están al pendiente y tienen la libertad para hacerlo, y el tiempo. Y dije, pues vamos a estar ahí. Pero oh, sorpresa, cuando llego, hermanos, está todo el equipo aquí. ¡Qué bendición! Trabajamos en conjunto, sacamos y hacemos. El trabajo del diácono es muy similar, tanto en las cosas físicas como en las cosas espirituales. Están al pendiente. Ya el pastor no se preocupa, ¿quién va a poner el café? ¿Quién va a poner la luz? ¿Quién va a conectar esto? ¿Quién irá a limpiar aquello? ¿Quién irá a recibir? ¿Cómo le vamos a hacer? Cada uno, maduramente en Cristo, toma su parte, se quita de calumnias, de chismes, de cosas, de su imaginación, y se pone a trabajar. Hacen su labor sin recibir instrucciones de nadie. Eso es el trabajo del diácono. Y aún también predicar la palabra, vivir para el Señor, como algunos de ustedes lo están haciendo, hermanos, que desayunan, comen y cenan, y aún de madrugada están pensando en las cosas del Señor. Pero no basta con pensar, sino basta con hacer todo lo posible, como estos hombres que el Señor honra al mencionarlos aquí. De igual manera las mujeres, hermanos, como los hombres, deben de cumplir esas ordenanzas del Señor. Deben facilitar la tarea de aquellos que llegan o que están iniciando o que desean, como también aliviar la tarea de los pastores. Se escucha como un poco egoísta, o para mí me cuesta trabajo enseñarlo, porque dicen, ya sé a dónde va el hermano Charlie. Ya no quiere hacer lo que tiene que hacer, quiere que yo le ayude. Pudiera ser alguien por ahí, que no creo. No es el caso. El caso es que es el trabajo que el Señor dice. Y en la Escritura ahí lo está demandando. Tenemos que predicar la palabra. Ustedes encárguense de la congregación. ¿Sabes qué es encargarte de la congregación, hermano? ¿Saben qué es, hermanas, encargarte de la congregación? Es encargarte de las almas. Es servir a los santos de la iglesia. No es únicamente venir un día a la semana a servir, no. Tiene que haber comunicación entre los diáconos y darse cuenta, hermano, hermana, estamos a cargo de la congregación. De igual manera los diáconos, si no hay pluralidad de ancianos, los diáconos pueden demandarle al pastor si algo está haciendo mal.
Se juntan los diáconos, hermano Charlie, estamos viendo que estás descuidado, no estás estudiando, te vemos mal, te vemos perdido, estás en pecado. Ustedes son los que lo tienen que hacer. Ustedes son, no es cualquier trabajo, no es el trabajo de la servidumbre, sino del servicio a la iglesia del Señor. Y tanto es reconocido que aquí el apóstol Pablo dice, recíbanla como a mí. Y cuando habla de la palabra recibir, hermanos, no habla únicamente, bienvenido, pásate hermana, aquí júntate con nosotros, ahí está el café, ya está el baño. No. Cuando habla de recibir, se está hablando una palabra que se llama tayer en el idioma, en el lenguaje original. Y se usa cuando los creyentes están esperando ansiosamente la llegada de Jesucristo. A eso se refiere recibir. No únicamente, pásale mi hermano, bienvenido, si nos llegó la carta de Pablo, bien. Ah, no, ella no la trajo, ¿eh? La realidad es que va más allá. Se refiere a recibir, es con el gozo con el que van a recibir al Señor Jesucristo a su venida. A eso se refiere recibir a una diaconisa. Cuando los creyentes esperan ansiosamente la venida del Señor. Imagínate poder asimilar un poco. ¿Cómo tú vas a recibir al Señor? ¿Cómo te imaginas ese día que vas a recibir al Señor? Así tienes que recibir a los hermanos, diáconos, iglesia de los romanos. Así tienes que recibir a Febe. Así tienes que recibirla con el mismo gozo con el que esperas al Señor. Y lo mejor de todo, amados, que esto no es de hombres. Esto es de Dios. La palabra dice en ese texto que es muy mal usado. En Efesios, que Él mismo instituyó a maestros, profetas, ancianos, apóstoles. Entonces, como dicen, como Él mismo instituyó, pues entonces yo soy apóstol y soy profeta. No, es que no entienden los tiempos. Quiere decir que esos ministerios son puestos por Dios, no por hombres. Es decir, si tú eres un diácono o estás aspirando para ser un anciano como los que están aspirando para ello, que espero que estén esforzándose en cumplir los requisitos, eso es puesto por Dios. La responsabilidad es del hombre. El llamado es de Dios, la responsabilidad es del hombre. Febe fue llamada por Dios, pero la responsabilidad fue de Febe. Febe pudo decir, no, van a matar a Pablo, mejor yo no entro ahí en medio. Pero dijo, no, yo voy a entrar en medio y lo voy a defender. Como Priscila y Aquila también. Vamos a seguir a Pablo y hasta donde tope, mi amor. ¿Cómo ves? Hasta donde tope, mi amor. Pero no estaban muriendo por Cristo directamente. Estaban muriendo por un secundario, por Pablo. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Amados servidores, tú no únicamente estás sirviendo a Dios directamente, sino sirves a los santos de la iglesia. Y eso no es muy cómodo, porque todos nosotros tenemos defectos y tenemos errores y cometemos pecado, y a nadie le agrada servir a una persona así. Yo puedo servir a Dios, pero a este nunca. No. Los servidores piensan que al servir a la basura están sirviendo a Dios. El servidor tiene otra mentalidad. Se aleja de calumnias, de murmuraciones, de chismes, de celos, y dicen, aunque este cuate no lo merezca, es sangrón y patán, y la hermana no me saluda, yo les voy a servir. Por eso Colosenses 3:23, ¿qué dice? Hacerlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No viendo el error, que mira, ya viste, que mira, que los hijos, que su esposa, que su esposo. Ay, ¿no te da temor estar hablando del cuerpo imperfecto del Señor? El servicio es un servicio que no ves a quién. Tú únicamente sirves y se acabó. Y más sabiendo que es un llamamiento del Señor, que Él te puso ahí y no los hombres te pusieron. Dice Efesios 4:1, como santos debemos andar como es digno de nuestro llamamiento. Esa es parafraseado mejor, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Filipenses 1:27 dice, debemos comportarnos como es digno de las buenas nuevas de Dios. El Evangelio. Debemos comportarnos como es digno de las buenas nuevas de Dios. Colosenses 1:10 dice, debemos andar como es digno, agradándole en todo. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, debemos andar como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria.
No es cualquier cosa, hermanos, es un llamado del Dios Todopoderoso. No es nada más un servicio ahí de un monaguillo de iglesia que se disfraza de un santo y va y sirve, sino es algo que tú tienes ya en todo lugar, en todo tiempo, y no únicamente sirves a esta congregación, sino sirves a la iglesia misma del Señor en todo el mundo. Es tu responsabilidad tomarlo de esa manera o dejarlo a un lado. También podemos ver en las epístolas, en tercera de Juan, Gallo está exhortando a ministrar a los santos como es digno de su servicio, o de la manera digna de Dios, es decir, debía demostrar hospitalidad hacia ellos como si fuera Dios mismo. Tu servidor, amado hermano y hermana, tú debes de servir a los santos como si fuera Dios mismo al que sirves. A Dios no le vas a preguntar por qué, ni te va a interesar saber si hace algo que te gusta o no. Si sirves a Dios, sirves a Dios. De la misma manera tenemos que servir a los santos. Febe, tanto las mujeres como hombres que se mencionan en estos primeros pasajes, son esos servidores que servían fielmente sin ver nada de los demás. El Señor nunca quiere que olvidemos lo que somos en Cristo, hermanos. El Señor nunca quiere que olvidemos lo que somos en Cristo, que somos santos. Imagina saber que en verdad Dios nos ha santificado a través de la cruz, a través de la sangre de Jesús. Imagina poder entenderlo. Es difícil entenderlo porque nuestra carne está limitada y por eso podemos seguir viviendo una vida X en Cristo. Por eso aún seguimos pidiéndole a Cristo cosas o esperando cosas buenas, porque somos tan egoístas y siempre vemos de nuestro lado que siempre estamos esperando una respuesta. Si tengo una racha que me está yendo mal, estoy pidiéndole al Señor, Señor, pues yo espero tu propósito perfecto y tu buena voluntad, que esta yo no veo que sea. Y por otro lado el Señor dice, tonto, si te estoy enviando lo que tú necesitas. Siempre vamos en contra de lo que mi carne quiere recibir. Si estás pasando por una prueba económica y le preguntas a Dios, pero yo sé, Dios, que mi Redentor vive y que tú no abandonas para siempre, ya esto va a pasar. Y Dios te dice por otro lado, no, yo te envié esta prueba. Entonces nunca vemos a Dios, siempre vemos como la mala fortuna o siempre vemos como a Satanás oprimiendo, y es Dios mismo haciendo la obra en mí, conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta, su voluntad y no la mía. Por eso nos servimos con gozo, hermanos, a veces, porque estamos buscando que alguien me agrade o que alguien me reconozca o cualquier otra cosa, en lugar de servir sin pensar y decir, tú esto lo pusiste, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a hacer las cosas. No es necesario que me lo recuerden. Hermanos, tenemos una reunión. Hermano, te toca a ti venir a servir. Hermano, te toca la lectura. Sino tú buscas las cosas del Señor. Muchos son infelices porque piensan que Dios aún no está cumpliendo el propósito en sus vidas y el Señor comenzó desde antes de la fundación del mundo. Muchos buscamos, hermanos, que el Señor cambie a quien está enfrente de nosotros y le pedimos, ya cámbialo, Señor, ya cámbialo, cuando el problema somos tú y yo. En lugar de pedirle, cámbiame a mí. Entonces siempre caminamos de una manera equivocada. Siempre queremos ser servidos y no servir. Y debemos reconocer el error. Por eso en lo bueno y en lo malo decimos gloria a Dios. Tenemos una racha difícil, un tiempo difícil, aún inexplicable. Papito, qué bueno, porque tú controlas lo bueno y lo malo, dice tu palabra. Y si me está yendo así es porque tú quieres esto para mí. Y yo sé que después de esto algo bueno va a venir. Y no estoy esperando todos los días a que la situación cambie para empezar a gozar. Por eso el apóstol Pablo dice, gócense en las pruebas, porque aún las pruebas son enviadas por el Señor. Estos hermanos entendían perfectamente bien esto. No les importaba la persecución, no les importaba el hambre, la cárcel, no les importaba que estuviera una espada enfrente de ellos. Piénsalo, no hay diferencia. Para ti, para mí debe ser igual esto. Ellos simplemente servían. El Señor ve el corazón y por eso los exalta en esta carta y dice, ahí les encargo
Y todos ellos han dado todo por mí. Todos ellos han estado dispuestos a servir a los santos aun cuando no lo merecían. Todos ellos han sufrido como verdaderos cristianos. Y eso es lo que sucede, hermanos, en la iglesia de hoy. Que todos queremos servir cuando nos gusta. Todos queremos ir a una iglesia en donde se predica lo que mi carne quiere escuchar. Todos queremos tener éxito, prosperidad, salud. Pero no todos estamos dispuestos a morir a causa de Jesús. Aún todavía el Señor nos ha bendecido en los ministerios y queremos recibir algo que me agrade. Señor, está bien, pero es pura leche amarga. ¿Cuándo ya viene la mielecita, Señor? Y a lo mejor el Señor no va a querer jamás la mielecita y por lo tanto no disfrutamos esta vida cristiana porque siempre esperamos algo diferente a lo que Dios quiere. Si esto me tocó, gloria a ti, Señor. Por eso Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré, ya que peor me puede pasar. Si todo lo controla Dios y si tú y yo somos sus hijos y somos su iglesia, pase lo que pase es propósito de Dios. Así que disfruta tanto en lo bueno como en lo malo, sin esperar que llegue algo que no mereces, sino gozarte en medio de la prueba y aún así servir sin pretextos. El típico, es que pensé, es que yo hice, es que no vi, es que no pude, es que... Cambia el esto y el aquello por el ahora, por el ya, por el yo voy, por el yo soy. El Señor me mandó, el Señor me puso y vamos a cumplir cada uno su papel. Porque no trabajas para la congregación de San Sebastián el Grande, Jesucristo es el Señor, sino trabajas para aquel Dios por el cual nos reunimos, que venció la muerte, resucitando, hermanos, y que promete venir. A ese Dios servimos. Así que quítate las piedras de los ojos y si no salen con todo y ellas, trabaja, hermano. No esperes siempre la bonanza, porque en la Biblia yo no la encuentro para el apóstol Pablo y para ellos. Yo encuentro prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Entiende que nuestra carne es corrupta y depravada y egoísta y siempre quiere recibir algo bueno. Como si las cosas malas no fueran de Dios. Todo es de Dios, hermanos, Él es soberano. Pero yo sé que si soy de Él y Él es mío, todo me va a ayudar para bien. Si es que le amamos, hermanos. El propósito es servir. El hombre sirve a su manera, como diácono, como anciano, como simplemente miembro, y la mujer a su manera también. Como la Biblia dice que la mujer no ejerce autoridad sobre el hombre, entonces yo sé que el hombre tiene autoridad, pero esa autoridad no es una autoridad como de jefe, sino es la autoridad de Cristo, que Cristo murió y se entregó por aquellos que ni lo hacían. De la misma manera el hombre y la mujer de la misma manera sirve. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga desmedidamente como locos. Qué mejor que sea en matrimonio y que juntos nos ayudemos y que vayamos cumpliendo no mis peticiones y requisiciones, sino las del Señor. En esto no estoy bien, en esto no estoy yo bien, en esto estoy mal, Padre, te pido por mí, no, te pido cambia a mi esposa, es muy enojona, es muy así, no me deja, me oprime. Es que tú levántate, actúa, ora, clama. Pon el ejemplo. Siempre es la culpa de la situación o de los que nos rodean. Estos hombres y estas mujeres no les importó, se despojaron a sí mismos, hubo en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y fueron a cumplir la obra, hermanos. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque no hay diferentes tipos de cristianos, hermanos. Y los requisitos, como te digo, al diácono o al anciano, no únicamente son para diáconos y ancianos. Quiere decir que ellos tienen que cumplir con esos requisitos, forzosamente, pero todos los cristianos también. Simplemente si no los tienes, no eres cristiano. Y si no eres cristiano, no eres salvo. Sencillamente, hermano. No porque lo diga yo, sino porque la Escritura lo dice. Ahora, ¿cómo no lo vamos a poder hacer si el querer como el hacer lo pone el Señor Jesucristo? Si Él ya murió. Si Él ya resucitó, hermanos, si todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, ¿cómo no? De la misma manera en como estos hombres en Romanos 16, en los primeros capítulos lo hacían, tú y yo lo tenemos que hacer también. Y vamos a gozar de una vida plena en Cristo, no como el hombre le gustaría, sino como un cristiano acepta que a pesar de cualquier cosa vamos a decir gloria a ti, amado Señor. Amén.